Hoy sí. Vamos a ver unos videos ahora también. Entonces vamos a hablar de lo que dejamos inconcluso en la clase anterior, la continuación de examen físico de tórax. Les decía que vamos a hacer un recuerdo de lo que vimos en la clase anterior, recordar los objetivos que íbamos a ver en esta clase, ¿verdad? No lo voy a repetir, ya lo dijimos en la clase anterior. La importancia, ¿verdad?, de las afecciones respiratorias en la práctica clínica que obligan a que hagamos un examen físico completo, que representan 20% de las consultas de atención primaria y que requieren que hagamos una anamnesis minuciosa y un examen físico lo más completo posible y sistemático, ¿verdad? Al mismo tiempo que nos servían algunos de los datos para hacer diagnóstico, por supuesto, que es al final lo más importante. Ya hablábamos del cor pulmonar, de las neoplasias, del síndrome de vena cava, que lo vamos a ver más adelante. Hablábamos un poquito de los motivos de consulta, que algunos de ellos, de hecho estos 3, son temas obligatorios que van a entregar esta semana. Generalidades de la tos, hablábamos de la expectoración, hablábamos de hemoptisis y de sus causas. Hablamos también del dolor torácico, que no solo significa causas cardíacas, también causas pulmonares, sobre todo cuando hay una afección pleural, ¿verdad? Y hablábamos de todas las posibilidades. Y luego dijimos que en el examen físico de tórax, que es lo que nos tiene acá, se van a ocupar las 4 técnicas exploratorias y en este orden: inspección, palpación, percusión y auscultación. Que este orden varía de acuerdo al sistema que estemos viendo. Por ejemplo, en abdomen no se comienza con inspección, pero no se sigue con palpación. Lo verán ustedes en su momento preciso. Hablamos de algunos datos que debe llevar la anamnesis, hablamos del paquete año, que lo vamos a repetir y refrescar en un caso clínico. Hablábamos de antecedentes laborales, hablábamos de la apnea obstructiva del sueño, hablábamos de COVID, ¿verdad? Hablábamos de enfermedades respiratorias de base genética, como el asma bronquial, la fibrosis, la importancia de antecedentes como los quirúrgicos para descartar un embolismo pulmonar. Y dábamos un resumen de lo que al final de la clase creo que como competencia tendríamos que lograr: ver cada una de las patologías pulmonares más frecuentes y saber cuáles son sus hallazgos en una técnica exploratoria, ya sea inspección, palpación, percusión y auscultación. Iniciamos hablando un poquito de la inspección, ¿verdad? De las áreas del corazón, de anatomía, del ángulo de Lewis, del esternón, de las costillas verdaderas unidas directamente al esternón, las costillas falsas que no están directamente unidas al esternón, y las costillas flotantes, perdón, la 11 y la 12. Hablábamos en la parte posterior de algunos puntos de reparo, como la escápula, las apófisis espinosas, la línea vertebral. Volvíamos a hablar de las líneas, lo vamos a volver a repetir un poquitito más adelante cuando estemos hablando de la inspección, tanto en la parte lateral como posterior, ¿verdad? Los sistemas de referencia para poder, cuando damos un hallazgo, decir en dónde se encontraba y que el otro médico que venga o el paciente mismo sepa dónde está localizada su lesión. Decíamos que recordar la anatomía topográfica, ¿verdad? Es bien importante, sobre todo en pulmón, porque cuando estamos explorando la parte anterior solo estamos viendo los lóbulos superiores. Cuando exploramos las partes laterales estamos explorando los lóbulos medios, y cuando estamos explorando la parte posterior, los lóbulos inferiores. Entonces es muy importante que el examen sea completo y que no olvidemos ninguna de sus regiones. Veíamos otra vez las líneas, veíamos las regiones, lo vamos a volver a repetir y nos quedamos en esto, ¿verdad? La maniobra para contar costillas. Por favor, si alguien tiene su micrófono encendido, me ayuda apagándolo, por favor, para no escuchar interferencias. La maniobra para contar costillas es súper vital y de hecho es antes de entrar propiamente dicho al examen físico de tórax. Esta maniobra consiste básicamente en hacer 2 cosas. Primero, identificar el ángulo de Lewis, que como ustedes saben es la unión entre el cuerpo y el manubrio del esternón, y se encuentra localizado acá y se palpa como una prominencia ósea. Aquí está señalado. Yo quisiera enseñárselo, ¿verdad? Pero no hay forma en la virtualidad. Para eso hacen las tutorías, ¿verdad? Para que un compañero varón, por supuesto, se quite la camisa y le diga: doctor González, doctora González, doctora Rodríguez, doctor Palencia, doctor Sánchez, ¿cuál es el ángulo de Lewis? Y ellos deberán
decirle cuál es el ángulo de Lewis. Cuando identificamos el ángulo de Lewis, que aquí les traigo un dibujito de la caja torácica, inmediatamente al salir de esta área encontramos que es la inserción de la segunda costilla, pero no es la costilla directamente, sino que es el cartílago costal. Entonces, si nosotros pasamos del ángulo de Lewis, así como este médico lo ha hecho, haciéndose así un poquito hacia el lado, tenemos inmediatamente por debajo de él el segundo espacio intercostal. Recuérdense que para fines de examen práctico en tórax no evaluamos la costilla, sino que es el espacio intercostal. Entonces tenemos el segundo espacio intercostal, el tercer espacio intercostal, el cuarto espacio intercostal. ¿Cómo se está viendo acá? A menudo, si uno hace esto muy cerquita al esternón, si ustedes se fijan, los cartílagos costales se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces tenemos que ir haciéndolo hacia afuera, un poquito hacia afuera para poder palpar bien los ángulos intercostales. Esta maniobra cuesta al principio un poquito. Yo les voy a presentar ahorita un video para que podamos ver cómo lo hace. Este video es de Argente. Creo que ya tengo el sonido. ¿Listo? Vamos a ver si se puede. Me ayudan diciendo si ven mi pantalla y si escuchan el sonido. Alguien, por favor. Sí, doctora. Sí, doctora. Un hecho relevante de la semiología torácica es poder identificar a las costillas. Para eso procedemos de la siguiente manera. Identificamos al esternón, específicamente la unión del manubrio del esternón con el cuerpo del esternón, lo que se conoce como ángulo de Lewis. Este ángulo de Lewis corresponde al segundo cartílago condrocostal. Inmediatamente por debajo se encuentra el segundo espacio intercostal. Utilizamos el dedo índice y medio es poder identificar a las costillas. Para eso procedemos de la siguiente manera. Identificamos al esternón, específicamente la unión del manubrio del esternón con el cuerpo del esternón, lo que se conoce como ángulo de Lewis. Este ángulo de Lewis corresponde al segundo cartílago condrocostal. Inmediatamente por debajo se encuentra el segundo espacio intercostal. Utilizamos el dedo índice y medio para dejar atrapada a la segunda costilla y así podemos extendernos en todo su recorrido. Lo mismo podemos hacer con la tercera y así sucesivamente. En los pacientes donde no se puede identificar claramente el ángulo de Lewis, identificamos a la clavícula y el primer espacio que se encuentra por debajo de la clavícula corresponde al primer espacio intercostal y la costilla que está inmediatamente por debajo es la segunda costilla. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. ¿Y ven mi pantalla? Sí, doctora. Magnífico. Bien, Sí, este video aclara bastante las dudas. De hecho, la segunda maniobra que él dice, si a usted le cuesta encontrar el ángulo de Lewis y no lo encuentra, sitúese en la clavícula, ¿verdad? Sitúese en la clavícula, lo que va a sentir inmediatamente por debajo es el primer espacio intercostal. Siguiendo de eso es la costilla, la segunda costilla. Entonces, debajo de eso, y yo quisiera que lo hicieran ahorita, ¿verdad? Se palparan su costilla. Debajo, así, haciendo un poquito de presión, es el primer espacio intercostal. Lo que sienten debajo de su clavícula ya más duro es la segunda costilla. Y debajo de eso es el segundo espacio intercostal. Entonces, si lo pueden notar ahorita, si lo pueden sentir, ya identificaron el segundo espacio intercostal. Ahí se va a hacer casi todo el examen físico, ¿verdad? Vamos a auscultar, vamos a percutir. No se percute sobre el hueso, se percute sobre los espacios intercostales. Es por tanto tan importante esta maniobra de cortar costillas, ¿verdad? Entonces vamos a seguir viendo. Déjenme poner el puntero. Ahí está.
Hoy que no quiero se activa, miren. Vamos a pasar la siguiente. Bien, entonces, en un paciente acostado, y se activaron los subtítulos. ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo los puedo quitar? Ya pude. Bien, les decía, en un paciente acostado es un poquito más sencillo encontrar el ángulo de Lewis como una prominencia, ¿verdad? Una vez lo encontramos, seguimos su dirección y vamos a encontrar el segundo cartílago costal, que es la inserción de la segunda costilla. Intentamos atrapar, ¿verdad?, esa segunda costilla junto con el dedo índice y medio para poder encontrar el espacio intercostal que se encuentra inmediatamente debajo de este. Entonces acá tenemos al famoso ángulo de Lewis. Ya habíamos hablado de él cuando estuvimos viendo lo de ingurgitación yugular, ¿verdad? Entonces ya es un viejo conocido, lo vieron en anatomía, solo un poquito de repaso acá. No es la costilla, es un cartílago costal, ¿verdad? Esto, yo me ponía a pensar la importancia de que Dios no haya dejado la costilla directamente unida al esternón, porque entonces no hubiera flexibilidad de la caja torácica. Y también cuando estamos haciendo las maniobras de RCP en el paciente, a menudo les quebramos las costillas a los pacientitos, pero el cartílago costal ayuda a que esto sea un poco menos, ¿verdad? Que haga un poquito más de flexibilidad en la caja torácica. La clavícula, por ejemplo, que vemos acá, no pertenece a la caja torácica, pero es un punto de reparo muy importante. De hecho, de ahí vamos a hablar de la línea medio clavicular también. Y también nos está sirviendo para lo que decíamos, ¿verdad? De encontrar el segundo espacio intercostal cuando localizar el ángulo de Lewis sea difícil. Aquí también están graficadas las costillas verdaderas que están unidas directamente con cartílago costal hacia el esternón, las falsas y las flotantes, como se pueden ver aquí, la 11 y la 12ª, que no tienen punto de inserción en la parte anterior con el esternón. Bien, estos puntos de reparo hacen que nosotros tengamos ciertas líneas que nos formen regiones. Yo necesito que me pongan atención bastante en esto. Hice una animación de manera de que pueda quedar lo más claro posible. Por ejemplo, tenemos la línea clavicular, ¿verdad? Que está señalada acá, tanto derecha como izquierda. Esta línea clavicular, como ustedes ven acá, al lado derecho están las líneas, al lado izquierdo están las regiones. Se ha puesto así solo por fines pedagógicos, ¿verdad? Porque están en ambos lados. Entonces, la línea clavicular, que sería esta, nos ayuda a formar dos regiones, la región supraclavicular y la región infraclavicular. Solo por esta línea, ¿verdad? Esta es la línea clavicular y esta sería la región supraclavicular e infraclavicular. También nos ayuda con la línea medioclavicular, que sería partir la clavícula a la mitad y casi que atraviesa la tetilla en el hombre, ¿verdad? Esa es una línea nada más, no es una región. Después de esta línea tenemos la línea medioesternal, que atraviesa el esternón partiéndolo por la mitad. Esta línea esternal, ¿verdad? Medio esternal, por favor, medio esternal. También hay una línea que se llama solo esternal, que está en la parte de afuera del esternón y hay derecha e izquierda, ¿verdad? Nos ayuda a formar una región que se llama la región esternal, que es toda esta en naranja, la región esternal. Y también hay una tercera línea, que es la línea paraesternal, que se encuentra paralela al esternón, ¿verdad? Esta línea paraesternal la van a estar escuchando mucho, sobre todo cuando hablemos de los focos de auscultación cardíaca. También tenemos la línea axilar anterior, de la cual ya habíamos hablado. También tenemos la línea de la tercera costilla y una cuarta línea que es la de la sexta costilla. Estas cuatro líneas, la axilar anterior, la línea esternal, la de la tercera costilla y la sexta costilla, nos forman la región conocida como región mamaria, que está aquí en azul. Luego tenemos una última línea, la línea del reborde costal, la línea del reborde costal, acá, que nos ayuda a formar junto con la de la sexta costilla el área que se conoce como hipocondrio, que tiene una parte torácica y también una parte abdominal. Esto es bien importante que lo puedan recordar y manejar. Esto es en la parte anterior. Si alguien tiene alguna duda, me avisa. Luego vamos a la parte posterior.
En la parte posterior también tenemos otros puntos de reparo. Hablábamos, por ejemplo, de la línea vertebral, que sería una línea perpendicular por las apófisis espinosas de la columna. Tenemos la paravertebral, que se encuentra paralela, ¿verdad?, a la columna. La línea medio escapular, que corta a la escápula por la mitad. Tenemos la línea de la 12ª costilla, ¿verdad? Y tenemos regiones. Por ejemplo, la línea escapular, escápulo-espinal, hace que tengamos región supraescapular y región escapular. La línea que está a nivel más o menos de la 7ª costilla, que corta o donde termina la espina de la escápula, me hace que también tengamos la línea infraescapular. La línea paravertebral junto con la línea vertebral nos forma la lesión interescapular. Entonces, si yo quiero decir que hay una lesión en esta área, es interescapular, las regiones interescapulares. La región de la línea axilar posterior, junto con la de la 12ª vértebra dorsal, me forman la región infraescapular. Esto es bien importante para el tema de localizar, como les decía, todas las regiones en las que pueden encontrarse hallazgos en el examen físico de tórax. En la parte media no nos quedamos atrás. Básicamente aquí hay 3 líneas, la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior, que nos ayudan a formar regiones, la región medio axilar, la región axilar propiamente dicha y la región axilar posterior o infraaxilar, ¿verdad? También. Perdón, aquí me confundí. La línea axilar posterior nos ayuda a formar la línea infraaxilar con la línea del reborde costal. La línea de la 6ª costilla nos ayuda a formar la región axilar propiamente dicha, ¿verdad? Gracias a la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Entonces aquí hay 2 regiones, la región axilar, infraaxilar y la región axilar. No es necesario decirle supraaxilar. Con solo decirle región axilar, ya sabemos que es la parte superior, e infraaxilar, que es la región inferior. Bien, en esta imagen lo que tenemos es la proyección de los lóbulos y cisuras cuando, como evidentemente sucede en el pulmón está en movimiento activo. Entonces, cuando tenemos la inspiración y la expiración, el parénquima pulmonar se está moviendo y hasta este nivel pudiera llegar en una inspiración profunda. Entonces, lo azulito es lo que se conoce como excursión pulmonar, que lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo la percusión. Y aquí están señalados las estructuras del pulmón que se miran. Por ejemplo, el lóbulo superior derecho y el lóbulo superior izquierdo dijimos que son los 2 que se van a evaluar cuando estamos viendo o evaluando la parte anterior del tórax. Sabemos que está separado el lóbulo superior del lóbulo medio en el lóbulo derecho por la cisura horizontal. Sabemos que en el lóbulo izquierdo del pulmón no hay lóbulo medio, hay algo similar a un lóbulo medio que es lo que llamamos la língula, pero no es un lóbulo medio propiamente dicho. Pero para evaluar los lóbulos medios es mejor que examinemos las partes laterales, como decíamos. Y los lóbulos inferiores por la parte anterior no los podemos ver a menos que esté sucediendo la excursión pulmonar. En la parte posterior dijimos que lo más evaluado son los lóbulos inferiores, ¿verdad? Como lo está señalando acá. Un poquito de los lóbulos superiores y los medios para nada. Entonces, si se nos olvida evaluar la parte lateral, se nos olvidaría o se nos escaparía algún proceso patológico que esté sucediendo en el lóbulo medio derecho o en la língula que hace la función del lóbulo medio en el pulmón izquierdo. Bien, vamos a entrar ahora a la inspección de tórax pulmonar. Lo primero que se hace en la inspección es una inspección general. A grandes rasgos, yo observo el estado nutricional de mi paciente, observo su piel, si tiene cambios de coloración, la cianosis en especial me llama la atención, si hay un aleteo de las narinas, ¿verdad? En la nariz, si hay utilización de músculos accesorios, si tiene alguna fase característica, si tiene alguna contractura, como por ejemplo el pleurostótono, que es una inclinación lateral del tronco por espasmo de los músculos del tronco. Esto se veía en pacientes con tétano. O si el paciente adopta la posición de cúbito lateral,
Y uno le dice, póngase de lado, no es que así siento bien, se me calma la disnea. Podría ser por un derrame pleural. Y por cierto, les cuento, el decúbito lateral es del lado del derrame, o sea, se acuestan sobre el lado donde tienen el derrame pleural. Entonces, eso es bien importante que lo evaluamos con solo ver al paciente, a veces sin haberle preguntado ni haber comenzado a hacer la historia clínica. Entonces, acá, con solo ver a este jovencito, vemos que tiene una obesidad mórbida. Por supuesto que esto nos va a ser difícil un examen de tórax. Solo encontrar los espacios intercostales con la cantidad de grasa subcutánea que tiene va a ser bastante retador. Por el contrario, tenemos adultos mayores como este con una franca pérdida de peso. Cuando ya se observa la parrilla costal, uno lo describe así, ¿verdad? Caquexia con parrilla costal visible. Yo casi puedo verle hasta los nervios y las arterias al pobre viejito de tan flaco que está. Y desgraciadamente con esto yo hasta puedo sospechar qué patología, quizás es un cáncer, no necesariamente del área pulmonar, pero entonces ya llama la atención. Esto es lo que les decía, la aleteo nasal, ¿verdad? No se los pude encontrar en un GIF, pero así como cuando sube la cuesta de la universidad y uno no aguanta el aire, ¿verdad? No alcanza el aire que llega y nuestras narinas se están moviendo muy rápidamente. Ese es un aleteo en una paciente en reposo. En un paciente en reposo eso definitivamente es patológico. También podríamos encontrar con la inspección general alteraciones en la columna. Por ejemplo, esto se llama una escoliosis bastante severa. Y este bebecito de acá, no sé si lo alcanzan a ver, pero tiene cianosis central, ¿verdad? Una hemoglobina reducida mayor de 5 gramos por decilitro. Entonces, estos son algunas alteraciones que solo las observamos con la simple inspección, una inspección general, pero que nos pueden dar detalles para el diagnóstico. También esto que se llama el tórax en tonel. No le he hecho ninguna pregunta al paciente, pero lo encuentro sentado en su cama y yo solo me pongo de lado y observo que el diámetro transversal, perdón, antero-posterior, de la parte anterior a la parte posterior, está notablemente aumentado y eso se llama tórax enfisematoso o tórax en tonel. Con eso yo sé que el paciente tiene una patología pulmonar conocida como EPOC. Habría que ver si es un enfisematoso o un bronquítico crónico. Les decía yo que dentro de las alteraciones generales vamos a ver algunas facies. Seguramente esto lo vieron en patología, la facie del abotagado azul y la facie del soplador rosado. El abotagado azul normalmente es un poco gordito, cachetón, ¿verdad? Con este tórax así aumentado en tonel y es un paciente con bronquitis crónica, ¿verdad? Y por otro lado, el soplador rosado es el típico caso del enfisema pulmonar. El paciente tiene un estilo longilíneo o muy delgado y está rosado, ¿verdad? Rosado. Las características patológicas como la destrucción de los sacos alveolares en el enfisema y en la bronquitis crónica, que es la obstrucción con inflamación y aumento de las secreciones que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Otra alteración que pueden ver son gracias a Dios, muy raras, síndromes congénitos como el síndrome de Morquio, que les dejo de tarea que vayan y busquen en Google, ¿verdad? ¿Qué es el síndrome de Morquio? Estos pacientes van a llegar a una altura máxima de 1 metro y van a tener alteraciones torácicas importantes. Otra situación es el paciente que tiene lo que llamamos acropaquia. Acropaquia o dedos en palillo de tambor. Si ustedes ven estos dedos, pareciera que son los palillos de un tambor, precisamente. Y lo que están significando es hipoxemia crónica y se encuentran en muchas patologías, no solo en una, en las interstitiopatías o EPID, en cualquier patología que esté causando hipoxemia o disminución del oxígeno a nivel arterial. Bien, ya cuando decimos, bueno, yo ya quiero comenzar mi examen físico propiamente torácico, paso de la inspección generalizada a la inspección torácica. Y aquí me voy a detener un poquitito más en la piel, en el tejido celular subcutáneo. Debo quitarle la ropa o la bata al paciente para poder observar más en detalle. Por ejemplo, voy a observar nevos congénitos, cicatrices, ¿verdad? En este caso, una cicatriz queloide. Podría ser cicatrices quirúrgicas, por ejemplo, esta, aunque no está en el tórax, está en el cuello. Un paciente que ha estado intubado por más de 15 días, tiene una traqueotomía y después ya la traqueotomía fue cerrada porque ya no se necesitaba, pero eso va a quedar abierto ese hoyito y por supuesto va a quedar la secuela ahí de la cicatriz. También podríamos observar
circulación venosa complementaria, pero en el tórax, no en el abdomen. En el tórax puede significar una obstrucción de la vena cava superior. Podemos observar ginecomastia, que es el aumento de las glándulas mamarias, pero en el hombre. Aquí, antes de pasar la diapositiva, este es un tubo de tórax. Este se coloca cuando hay un neumotórax o un hidrotórax, ¿verdad? Para drenar el contenido. Y este paciente está con ventilación mecánica también, ¿verdad? Posiblemente va a ser intervenido quirúrgicamente por la posición en la que se encuentra. Bien, les decía que también hay que considerar algunos detalles. Aquí necesito que sean muy, muy detallistas. Las mujeres no nos cuesta esto, a los hombres un poco. Véanle los dedos de las manos a los pacientes. Si están teñidas de amarillo, puede ser que el paciente sea tabaquista, aunque se lo niegue. Si un paciente se queda dormido aún en la sala de espera, puede ser lo que decíamos, una apnea o una hipopnea obstructiva del sueño. Las acropaquias, ¿verdad? Que pueden significar tantas enfermedades que indican que hay una hipoxemia crónica, como la CEPID, las neoplasias, la bronquiectasia. Y un paciente con asterixis o flapping. Voy a poner mi video para que lo puedan observar. El flapping no es más que un temblor al hacer una extensión de la mano. El paciente queda haciendo esto. Normalmente se encuentra en el paciente con encefalopatía hepática, pero también se encuentra cuando hay una hipercapnia o aumento en la retención del dióxido de carbono. Bien, entonces entremos ya a la inspección propiamente del tórax. La inspección de tórax más localizada tiene dos etapas, la estática y la dinámica. En realidad la estática no es que suceda porque en ningún momento el pulmón deja de moverse por la respiración. Aunque podemos hacerlo de forma voluntaria y pedirle al paciente que deje de respirar unos segundos, no es necesario. Tenemos que aprovechar a hacerla mientras estamos viendo al paciente. Lo que necesito que se aprendan de memoria son los aspectos que se evalúan en cada inspección. Por ejemplo, en la inspección estática yo voy a ver el tipo de tórax, voy a ver si hay abovedamientos, retracciones, cicatrices, circulación colateral, ginecomastia o alguna alteración en la piel. Es lo único que voy a buscar. Y en la dinámica, que implica que se realiza durante los movimientos respiratorios, voy a evaluar el tipo de respiración, la frecuencia respiratoria, la amplitud respiratoria, el ritmo respiratorio y signos de dificultad respiratoria. Entonces entremos a la inspección de tórax estático. Dijimos que aquí vamos a buscar abovedamientos o retracciones, circulación colateral, ginecomastia, alteraciones cutáneas y el tipo de tórax. Entonces vamos a detectar, por ejemplo, el tipo de tórax de este paciente. ¿Cómo lo describirían? ¿Alguien que abra su micrófono? Yo como en bóveda, doctora, es que se ve como, como grueso, no sé, como acampanado. Lo que les acabo de explicar, tórax en tonel por un aumento del diámetro anteroposterior. Si ustedes ahorita ven algún familiar que tengan cerca y lo ven de lado, ustedes saben que esto es más estrecho, ¿verdad? No está como un tambor, como un tanque de gas, ¿verdad? Sino que es más delgado. Y es porque el diámetro transverso del tórax es más amplio y el anteroposterior es más delgado. Pero en esta patología, que hay hiperinsuflación, se va modificando las estructuras torácicas hasta formar el tórax en tonel o tórax enfisematoso por un aumento del diámetro anteroposterior. También podríamos tener, aunque ya gracias a Dios más raro, lo que se llama el tórax paralítico, que es el paciente típico con tuberculosis, en el que hay lo contrario, una reducción del diámetro anteroposterior. Una muy frecuente alteración del tórax es el tórax cifoescoliótico, como ustedes pueden verlo acá. Es esa joroba que se le forma a nuestros adultos mayores y que ha deformado su cavidad torácica. ¿Cómo dormirá este señor? ¿Verdad? Cuando se acuesta, la cabeza le queda como colgando, ¿verdad? A veces malas posturas, a veces trastornos congénitos. Otras alteraciones que suceden en el esternón, como por ejemplo el pectus excavatum, ya vamos a ver una imagen, el pectus carinatum o pecho de paloma, ustedes ven las palomitas bien pechugonas, ¿verdad? Eso en el humano es anormal, es una anormalidad en el esternón por un crecimiento desproporcionado de las costillas.
Y también podíamos ver, como anteriormente mencionábamos, el raquitismo en el que se cuenta, ¿verdad? Las apófisis espinosas, se ven las costillas, el rosario raquítico se le denominaba como una alteración semiológica en el déficit de la vitamina D. Aquí les presento un paciente con un tórax pectus carinatum o pecho de paloma. Ven cómo ustedes ven la protrusión del esternón. Y aquí un pectus excavatum. Cuando estamos en el hospital, medio le ven un hundidito al señor y pectus excavatum, pectus excavatum. No, no, tiene que ser una profunda depresión a nivel esternal, ¿verdad? Así como se ve en esta chiquitina. Y acá una escoliosis severa. ¿Cómo se le va a hacer el examen físico de tórax? Definitivamente se le puede hacer, pero va a tener muchas anormalidades que si nosotros no hemos descrito que este paciente tiene un tipo de tórax anormal, nos puede crear confusión, ¿verdad? Miren este paciente con una ginecomastia, que es el aumento del tejido. Sí, dígame. Perdón, el anterior era solo escoliótico o siempre sifoscoliótico. Sifosis es que se le hace la joroba. Entonces tendríamos que ver a esta paciente para atrás. Si yo se la presento acá, solo estoy viendo una desviación alterada. Aquí solo puedo decir escoliosis. Sin embargo, me parece que esta paciente tiene una escoliosis congénita. Posiblemente aquí, al verla de lado, ya tiene un poquito de escoliosis, de sifosis, perdón. Pero no se lo podría decir. Si lo veo así, yo le pusiera esta imagen en el examen, ¿qué alteración ve? Escoliosis, ¿verdad? Escoliosis. ¿De acuerdo? Gracias. A la orden. Bien, les decía, este paciente con un aumento del tejido mamario en un hombre, eso se llama ginecomastia, causa vergüenza, no se ponen camisas pegaditas, siempre andan en suéter, puede ocasionar dolor, es de manejo quirúrgico, pero hay que descartar que no sea un cáncer o un problema hormonal. Luego esto lo van a estar viendo muy frecuente en la actualidad, que es una mastectomía por cáncer de mama. Tremendamente queda el tejido retraído cicatrizal si es que no se le coloca una prótesis a la paciente. Y definitivamente si hacemos examen de tórax vamos a encontrar anormalidades por este proceso quirúrgico. Y este paciente, obsérvenlo bien, tiene varices, las mismas varices que tiene mi abuelita, doctora, pero las tiene en el cuello, aquí en el tórax, hasta un poquito en el abdomen. Esto podría significar un síndrome de la vena cava inferior. Y también cuando el paciente está acostado y se pone un poquitito rojo, se le llama edema en esclavina, ya lo vamos a ver más adelante. Bien, ahorita vimos las alteraciones del tórax estático, que como ustedes se fijan son alteraciones de la piel, de la mama, alteraciones del hueso, de la caja torácica. Ahora veamos la del tórax dinámico. Dijimos que el tórax dinámico iba a incluir estos parámetros. Vamos a hablar del tipo respiratorio, de la frecuencia respiratoria, de la amplitud respiratoria, del ritmo respiratorio y de los signos de dificultad respiratoria. Entonces, por ejemplo, en cuanto al tipo respiratorio, tenemos que recordar que la mujer tiene un tipo respiratorio que se conoce como costal superior. Eso es porque somos fashion siempre, ¿verdad? Ni aún para respirar sacamos la panza. Preferimos sacar el pecho, ¿verdad? Entonces, el tipo respiratorio de la mujer es costal superior. Al hombre le va lechonga y respira con su pancita. Y con el costilla, ¿verdad? Costo abdominal. Y al niño es al que más le importa lo que digan, le importa poco lo que digan los demás y saca su pancita para respirar, ¿verdad? Entonces, esto es importante reconocerlo, porque si no está así, si digamos ustedes ven a una mujer inflando la pancita, pudiera ser una patología, ¿verdad? O un hombre, ¿verdad? Respirando más por las costillas, entonces podría haber un tema de restricción para pulmonar, para respirar. Lo otro que vamos a ver es la frecuencia respiratoria. Eso ya lo vieron en signos vitales. Argente dice que el ritmo respiratorio normal es de 18 a 24 respiraciones por minuto. Abajo de 18 sería bradipnea. Yo estoy más de acuerdo que sea abajo de 12, pero ustedes tienen que hacerle caso al libro. Y más de 24, taquipnea. Entonces, taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria. Este aumento de la frecuencia respiratoria puede ser acompañada de disminución de la amplitud, es decir, una respiración superficial. Si ustedes comienzan a respirar muy rápido, ¿verdad? Respiran tan rápido que no terminan de hacer una inspiración y una expiración profunda, entonces la amplitud de la parrilla costal es muy pequeña o superficial. O pudiera ser una taquipnea con aumento de la profundidad respiratoria. Sería una taquipnea con polipnea o hiperapnea.
Y por el otro lado, la bradipnea, que sería una disminución de la frecuencia respiratoria, esta la podemos encontrar de forma normal en los atletas, ¿verdad? Por su gran reserva cardíaca, en los pacientes que consumen sedantes o narcóticos, o en el paciente con hipertensión intracraniana y coma. Entonces es muy importante que describamos estos dos aspectos. En cuanto a la amplitud respiratoria, ¿verdad? Básicamente estamos hablando de la amplitud de la respiración. Vamos a decir que un aumento de la amplitud respiratoria o respiración profunda. Vamos a usar el término de batipnea. Y si lo que tenemos es una disminución de la amplitud respiratoria o respiración superficial, el término hipopnea. También es importante que recuerden un poquito de la fisiología con respecto al patrón respiratorio. El patrón respiratorio en nuestro caso de los humanos tiene tres aspectos: la inspiración, expiración y la apnea. De estos tres, la expiración es la más larga de los tres. Y ustedes me dirán, doctora, ¿hacemos apnea? Sí, aunque no lo crean, hacemos un poquito de apnea, ¿verdad? Respiramos, expiramos y una ligera apnea que a veces es imperceptible. Cuando este ritmo respiratorio está alterado, vamos a tener algunos patrones respiratorios que pudiéramos encontrar en algunas patologías. Por ejemplo, la respiración de Cheyne-Stokes, que se clasifica acá, como ustedes lo ven, o se ejemplifica con este esquema, como una respiración rápida y superficial, un poco profunda al centro, y luego para, con una apnea, y vuelve a comenzar. Y para, y así va el paciente. ¿En qué patología que acabamos de ver en el primer registro yo les mencioné la respiración de Cheyne-Stokes? ¿Alguien que abra su micrófono y me diga? Patología cardíaca. Karen, ¿se acuerda? Respiración de Cheyne-Stokes. No era en insuficiencia cardíaca congestiva. Exactamente, Karen, ahí, ¿verdad? No va a ser todo el paciente con ICC, va a ser el paciente con una ICC muy avanzada, ¿verdad? Ya en las últimas etapas y llega descompensado. En ICC es la característica de la respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Biot es como les describía anteriormente, una respiración rápida pero profunda y con un periodo de apnea. Esa se llama respiración de Biot y la encontramos en patologías cerebrales como hemorragia cerebral. Y otra respiración de la que vamos a hablar un poquito más adelante es la respiración que se conoce como respiración acidótica o respiración de Kussmaul. Esta respiración, como ustedes ven, es una respiración amplia, no tan rápida, con periodos de apnea. Rápida y amplia. Es característica de todas las patologías que cursen con acidosis metabólica. Entonces ahí va la cetoacidosis, ahí va la acidosis láctica, ahí va la cetoacidosis alcohólica y por supuesto la acidosis metabólica del paciente con insuficiencia renal crónica severa. Bien, sigamos. Signos de dificultad respiratoria es lo último que vamos a ver dentro de la evaluación del tórax dinámico. Ya hablábamos del aleteo nasal inspiratorio, ¿verdad? En un paciente en reposo. Vamos a hablar de los tirajes y el uso de músculo accesorio. El tiraje intercostal, como ustedes lo están viendo en este GIF, ¿verdad? Miren cómo se le hunden los espacios a este pacientito, ¿verdad? Los músculos intercostales, que son también usos de los músculos de la respiración, porque el paciente está muy disneico, muy disneico. En un bebito esto puede significar un cuerpo extraño y otras patologías de origen pulmonar. Y el uso de músculos accesorios es un tipo de tiraje porque ahí vamos a usar otros músculos, aparte del diafragma, de los intercostales, el esternocleidomastoideo, los trapecios, los escalenos, etcétera, para poder respirar. Y otra alteración u otro signo de dificultad respiratoria es lo que conocemos como la respiración en balancín o claudicación diafragmática. Normalmente durante la inspiración, si ustedes inspiran ahorita, háganlo por favor, su abdomen se deprime. Es como que usted esté metiendo la panza cuando inspira. Entonces, si esto está sucediendo al revés, que usted inspira y se le sale la pancita, eso se llama claudicación diafragmática. Y esto sucede en el paciente que tiene fracturas de costillas o lo que se llama el bolet costal o tórax inestable. Entonces, estos cuatro, aleteo nasal, tiraje intercostal,
uso de músculos accesorios y respiración en balancín o claudicación diafragmática son signos de dificultad respiratoria que usted va a averiguar en la inspección del tórax dinámico. ¿De acuerdo? Por tanto, solo con la inspección específicamente del tórax dinámico ya podemos nosotros sospechar que nuestro paciente pueda tener un trastorno ventilatorio subyacente. ¿Qué tipo de enfermedades respiratorias solo con la inspección del tórax dinámico? Bueno, podríamos clasificar las enfermedades respiratorias como enfermedades restrictivas que están ocasionando, como su palabra lo dice, una restricción para la expansión torácica, y de aquí básicamente la condensación pulmonar, que incluye a la neumonía, la telectasia, las intersticiopatías, el derrame pleural y el neumotórax. Estas se van a caracterizar por tener taquipnea con hipopnea. Entonces, solo con ver al paciente respirando, nosotros podemos saber si el paciente tiene una afección restrictiva o una afección obstructiva. Como su nombre lo dice, hay un obstáculo para el paso del flujo de aire por la vía aérea. Patologías como el asma bronquial, la bronquitis o un cuerpo extraño. Esta obstrucción puede ser de dos tipos: intratorácica, que va a estar caracterizada por tiraje, bravipnea y una prolongación del tiempo expiratorio, o extratorácica, caracterizada por dificultad respiratoria y un tiraje intercostal y estridor laríngeo. Si se fijan, las características solo son, no nos hemos puesto ni el estetoscopio, ni hemos tocado al paciente, solo lo hemos visto, ¿verdad? Y con eso ya podríamos ir presuponiendo qué tipo de trastorno tiene nuestro paciente. Así de importante es la inspección en el tórax pulmonar. Entonces, a manera de resumen, tenemos que observar la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos. Luego de eso, hacer la división del tórax estático, que ya hablamos, el tipo de tórax, abovedamiento, ginecomastia, circulación venosa complementaria. Y en el tórax dinámico, el tipo respiratorio, la frecuencia respiratoria, la amplitud respiratoria, el ritmo respiratorio y signos de dificultad respiratoria. Vamos a ver un video, a ver si me funciona. ¿Cuánto tiene que funcionar? No funciona, ¿no? Sobre la inspección. La inspección del tórax consta básicamente de una inspección general del paciente en la que se pueden advertir algunos signos relacionados con la patología respiratoria, como por ejemplo la presencia de cianosis en los labios o en el lecho subungueal, la presencia de dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj, la presencia de una facies abotagada con borramiento de los espacios o huecos supraclaviculares, lo que habla de edema en esclavina por obstrucción de la vena cava superior en el síndrome mediastinal, una fase de abotagada azul o blue bladder de los sajones que identifica al paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o una fase de soplador rosado o pink puffer que identifica al paciente enfisematoso crónico. La inspección específicamente sobre el tórax permite identificar la presencia de cicatrices por antiguos traumatismos o cirugías, la presencia de ginecomastia unilateral que a veces acompaña al carcinoma broncógeno, o bilateral en el caso de fármacos como la espironolactona, o por la presencia de aumento de prolactina, o que acompaña a la hepatopatía crónica difusa en estadio cirrótico, y se podrá advertir también sobre la superficie del tórax la presencia de spider o arañas vasculares. También en el caso del síndrome mediastinal por obstrucción de la vena cava superior, al edema en esclavina, con la cianosis peribucal y las facies, se observará sobre el tórax la circulación colateral tipo vena cava superior, vena cava inferior. En cuanto a la inspección general del tórax, se hace básicamente una inspección estática
y una inspección dinámica. La inspección estática se refiere específicamente a deformidades torácicas, que pueden ser bilaterales o unilaterales. Las deformidades torácicas más importantes bilaterales que comprometen a todo el tórax son el tórax en tonel, donde están aumentados los diámetros anteroposteriores, característico del paciente enfisematoso; el tórax paralítico, donde están disminuidos estos diámetros anteroposteriores, un tórax característico del paciente con secuela de raquitismo o con tuberculosis crónica; el tórax por deficiencia en el desarrollo del diafragma, que simula un tórax de zapatero y que se denomina tórax o pectus excavatum; el tórax por desarrollo excesivo de las costillas, que forma hacia adelante una carina o la quilla de un barco, que se denomina pectus carinatum; y por último un tórax en donde se observa básicamente una gran asimetría que está determinada por la desviación y rotación de la columna, que es el tórax sifoescoliótico. La inspección dinámica se basa fundamentalmente en el análisis del fenómeno respiratorio. Y ahí debemos analizar la frecuencia respiratoria, que la podemos hacer por inspección y después se puede constatar por palpación. La frecuencia respiratoria normal es entre 12 y 24 ciclos por minuto, con un promedio de 18. Si es más de 24, hablamos de taquipnea. Si es menos de 12, hablamos de bradipnea. La profundidad respiratoria es otro ítem que debemos analizar, profundidad o amplitud. Si la respiración es superficial, hablamos de hipopnea, y si la respiración es profunda, hablamos de batipnea. Otro ítem a analizar es el tipo respiratorio, que en la mujer es costal superior, en el hombre es costo abdominal y en el niño es básicamente abdominal. Otro ítem a analizar es el ritmo respiratorio, que analiza la relación entre la inspiración, la expiración y la apnea, que normalmente tienen una relación de 3 para la inspiración, 2 para la expiración y 1 para la apnea. A partir de estos ítems se pueden construir los dos tipos ventilatorios básicos que determinan la patología torácica. Hay patología torácica que determina un patrón restrictivo de respiración caracterizado por taquipnea e hipopnea, y un patrón obstructivo de respiración caracterizado por bradipnea, que puede ser inspiratoria en el caso de la obstrucción extratorácica o bradipnea expiratoria en el caso de la obstrucción intratorácica. Por último, lo que debemos analizar son los signos que evidencian compromiso ventilatorio. Ellos son el aleteo nasal, el tiraje, que es la retracción inspiratoria que se observa sobre la superficie torácica, básicamente supraclavicular, supraesternal e intercostal; la presencia o el ruido que se produce durante la inspiración en el caso de la obstrucción extratorácica, llamada estridor, huélfago o cornaje; la puesta en marcha de los músculos accesorios, como son el esternocleidomastoideo y los intercostales; y por último, la situación de mayor gravedad, que se denomina respiración en balancín, en donde durante la inspiración, en vez de aumentar o distenderse el abdomen por descenso del diafragma, debido a claudicación de este, el abdomen se chupa durante la respiración, conocida como respiración en balancini, que es una situación de alarma, ya que el paciente entra en situación de asistencia respiratoria mecánica. Bien.
Bien, vamos con esto. Creo que quedó bastante claro el tema de la inspección con el video. Yo les voy a subir el video al campus para que lo vuelvan a ver. Lo pueden encontrar también en YouTube. Si solo ponen Inspección Editorial Panamericana. Este es el médico que ha hecho el capítulo de Argente, del cual está sacada la clase. Entonces, si se fijan, los contenidos que estoy dando son exactamente los mismos que él está volviendo a hacer. Necesito que intenten también ya en sus prácticas, los que están yendo ya a tutorías en la universidad, que comiencen a hacer estos criterios, que no dejen pasar, que le pregunten y que le pidan a su tutor, ¿verdad? Que comiencen ya a hacer estas maniobras. Vamos con palpación. La palpación es la segunda técnica exploratoria. Esta va a permitir verificar y completar los hallazgos que encontramos en la inspección. Básicamente tiene tres grandes partes, que son la palpación de las partes blandas y de la caja torácica propiamente dicha, la evaluación de la elasticidad y de la expansión torácica. Aquí les adelanto que la elasticidad casi no se hace, es una maniobra que ha perdido valor semiológico, pero la expansión torácica sí es muy importante. Y la tercera y quizás más importante de las tres que vamos a ver es el análisis de las vibraciones vocales, frémito táctil o frémito vocal, que son otros sinónimos para referirnos a él. Entonces, en la palpación de partes blandas, lo que precisamente vamos a hacer es palpar con nuestra mano, como ustedes lo están viendo en la figura, buscando alteraciones de la sensibilidad o dolor. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Tietze o costocondritis, que es una inflamación del segundo o tercero espacio intercostal izquierdo, si usted pasa su mano, el paciente casi le retira la mano porque tiene un dolor marcado. Entonces, para evaluar el síndrome de Tietze, utilizamos la palpación torácica. También si hay tumefacciones por trauma, fracturas o fisuras, el paciente tiene un dolor tremendo. O si el paciente lo que tiene es una neuralgia intercostal, cuando usted esté haciendo las maniobras de palpación de los espacios intercostales, el paciente va a tener dolor. También con la palpación podemos detectar el famoso roce pleural o frémito pleural. Esto me imagino que les ha de recordar al roce pericárdico y de hecho es exactamente lo mismo, solo que ahora no es ocasionado por una pericarditis o una patología pericárdica, sino por una patología pleural. Es una vibración palpable que se origina por el roce de las pleuras, las cuales están inflamadas y por eso hacen este ruido. Este frémito se puede palpar mejor en la inspiración y sobre todo mejor en la región infraaxilar e inframamaria, donde se encuentra la pleura. Entonces nosotros ahí podemos poner nuestra mano y encontrar. No se olviden la técnica que le di. Voy a abrir mi video para que me vean. Que para encontrar el frote pericárdico poníamos nuestra mano en la oreja y frotábamos el dorso. Ese ruido es el mismo ruido del frote pericárdico y también del frote pleural. La diferencia entre ambos, por supuesto, es la causa, ¿verdad? La causa de base. En una es pericarditis y en el otro es pleuritis, como vemos acá. Roncus palpables. ¿Qué son roncus? Ya vamos entrando un poquito más en materia. Roncus normalmente es un término para detectar o para describir a un hallazgo de la auscultación, pero en algunas ocasiones hasta los podemos palpar o sentir con nuestras manos debido a que se pueden formar por secreciones espesas que están obstruyendo el árbol traqueobronquial. Al nomás levantarse casi la mayoría de nosotros hacemos un pequeño aclaramiento de la voz o una tos, porque durante el decúbito las secreciones pueden haberse acumulado, ¿verdad? En el árbol traqueobronquial y cuando nos levantamos y necesitamos toser y aclararlo y después de toser estas se van a retirar o se van a quitar. ¿Por qué entonces es importante que lo sepan? Porque ustedes van a estar en el hospital y muy posiblemente van a llegar a evaluar pacientes que están acostados, que no han tenido el tiempo de levantarse, que las secreciones se muevan y quizás no están dormidos, no han tosido y ustedes pueden al palpar el tórax sentirle esas secreciones y se pueden afligir pensando que puede ser patológico cuando no necesariamente lo es. También podemos encontrar ganglios. Especialmente quiero que pongamos atención a ganglios que encontremos en la región supraclavicular y sobre todo en la región supraclavicular izquierda. Porque si ustedes encuentran un ganglio aquí, se llama ganglio de Virchow y como dijimos en el inicio de la clase, esto puede significar una neoplasia intratorácica o digestiva. Por supuesto, ya las adenopatías que le enseñó doctora Rodríguez en cuello son muy importantes. En la mujer, por favor, palpemos la axila
adenopatías en axila pueden significar un cáncer de mama, entonces tenemos que estar muy pendientes de la palpación. Luego el doctor aquí en el video les hablaba del edema de esclavina, característico del síndrome de vena cava superior o síndrome mediastínico. Este edema o aumento de la retención hídrica se va a localizar en la cara, en el cuello y en la parte alta del tronco. Se borra este espacio que tenemos entre la clavícula, esta fosa supraclavicular, porque está edematizada. Es un edema eritematoso con un tinte azulado o cianótico, que se acompaña de spiders o arañas vasculares o telangiectasias y en algunas ocasiones de circulación venosa complementaria. Entonces, estos son característicos de este edema en esclavina, de síndrome mediastínico por obstrucción de la vena cava superior, que puede ser una manifestación de un cáncer broncopulmonar o de un linfosarcoma. También tenemos que palpar las mamas, tanto en hombres como mujeres, buscando tumefacciones y dolores. Y una cosa muy importante, el enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo, que no es más que la fuga de aire desde las vías aéreas hacia el tejido celular subcutáneo. Y entonces cuando esto normalmente en heridas penetrantes por arma blanca, puñaladas, neumotórax, cavernas que se han roto y que han permitido que aire salga hacia el tejido celular subcutáneo. Por gravedad, el aire tiende a subir, entonces si el paciente está sentado, es fácil encontrar el enfisema subcutáneo en la región supraclavicular. Y entonces cuando lo tocamos, lo que vamos a sentir es como el papel que traen los electrodomésticos nuevos, esas vejiguitas que a muchos nos gusta apretar. Y exactamente así se siente la crepitación del enfisema subcutáneo. A veces no se da tratamiento, a veces sí, dependiendo de la causa de base, pero es importante que lo encontremos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Dijimos en las regiones supraclaviculares o vértices pulmonares. Luego, les decía que otra de las características que vamos a evaluar en la palpación del tórax es la elasticidad pulmonar. La elasticidad pulmonar es una maniobra semiológica que ha perdido su valor semiológico, ya que es un poco subjetiva. Se examina, como ustedes lo pueden ver acá, con la mano del examinador en la parte anterior del tórax y otra mano en la parte posterior, haciendo una pequeña presión mientras el paciente está respirando de forma normal. Se supone que la elasticidad pulmonar está disminuida en el enfisema pulmonar y en el paciente con una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante y que va a estar disminuida de forma unilateral cuando tengamos un derrame pleural voluminoso. Evidentemente va a estar disminuida del lado afectado. La expansión torácica. Esta es una maniobra muy importante de la palpación de tórax. Como lo pueden ver acá, se deben de evaluar la expansión torácica superior o de los vértices, tanto en la parte anterior como posterior, ¿verdad? Y en la parte de las bases, también anterior y posterior. Entonces, para evaluar la expansión torácica, la maniobra que hacemos es colocarnos detrás del paciente, colocar nuestras manos a nivel de las fosas o región supraclaviculares bilaterales y pedirle al paciente, miren por la parte de atrás cómo quedan los dedos pulgares, y entonces nosotros le pedimos al paciente que respire, y cuando respire nuestros dedos pulgares se tienen que separar, ¿verdad? De forma simétrica, y cuando el paciente vuelva a expirar, van a volver a unirse a nuestros dedos, así como lo están viendo acá. Y para la expansión de las bases, se van a colocar no solo atrás, sino que también adelante. Vean acá, aquí están las tetillas. Entonces el médico está por atrás, pone sus manos alrededor del tórax del paciente con sus dedos pulgares lo más unidos posible, de manera que cuando el paciente inspire nosotros podamos ver la separación de ambas manos al mismo tiempo. Eso significaría simetría de la expansión torácica. Si solo una mano se levanta, significa que la expansión está disminuida en un hemitórax y hay que describirlo de esa manera. ¿Ha quedado claro esta maniobra? Espero que sí. Sí, doctora. Muchas gracias. Sí, doctora. ¿Qué alteraciones entonces podemos encontrar en la expansión torácica? Podemos encontrar alteraciones de la expansión torácica unilateral, localizada y bilateral. De las causas unilaterales tenemos a la sínfisis pleural o pleurodesis. ¿Qué significa esto? Este es un procedimiento que se hace en el paciente que tiene un derrame pleural muy intenso o grandísimo, ¿verdad? Que está ocasionando mucha disnea y muchos síntomas al paciente. Entonces se le saca el líquido, ¿verdad? Mediante una extracción, un drenaje de este líquido, y luego se le inyecta un medicamento que no me van a creer, es un antibiótico de uso veterinario, y eso se inyecta en la pleura y eso va a ser como un talco que va a pegar las pleuras a la parietal y visceral para que no se vuelva a formar un derrame pleural. El problema es que al hacer ese como pegamento
químico, ¿verdad? De las pleuras, el paciente va a quedar con una expansión torácica disminuida del lado donde se hizo la sínfisis pleural o pleurodesis. Otra causa es la telectasia pulmonar. La telectasia pulmonar es un tipo de síndrome de condensación pulmonar con bronquio no permeable. Normalmente es por alguna masa o algo que se encuentra dentro de los bronquios, como cáncer, y lo que ocasiona es un colapso pulmonar. No está dejando pasar aire como que fuera una obstrucción. Entonces, por supuesto, si esto está pasando solo en un lado, va a ocasionar una alteración de la expansión, una disminución de la expansión torácica de forma unilateral. Igualmente con un derrame pleural como el que les he puesto acá. Miren cómo se ve, el pulmón debería verse negro y se ve blanco. Y yo cómo sé que esto es un derrame y que no es una telectasia, porque el líquido que está aquí me está empujando la silueta del corazón para la derecha. Cuando hay una telectasia, las estructuras se alan al mismo lado. Entonces, si fuera esto una telectasia, el corazón ni se viera porque está alado por la telectasia o el colapso. Y otra causa es un neumotórax. De ese no les puse una imagen porque es bastante complejo, en donde ha entrado aire en la cavidad pleural donde no debería de haber, por ejemplo, por una bula que se revienta o por una herida por arma blanca, ¿verdad? Y el parénquima se ve negro, negro, negro y sin vasos o trama broncovascular. Eso puede ocasionar entonces una disminución de la expansión torácica de forma unilateral. De forma bilateral, patologías como el enfisema, la fibrosis pulmonar o derrames pleurales bilaterales van a hacer que ambos hemitórax no se levanten de forma apropiada. Y pudiera ocasionarse también una alteración de la expansión torácica de forma localizada en la tuberculosis, en el cáncer de pulmón y en un derrame pleural pequeño. Pero esto es un poquito menos frecuente. Bien, el frémito táctil, y con esto vamos a terminar. Nos vamos a volver a ver el viernes para terminar esta clase porque es muy importante. Se llaman vibraciones vocales, pero también lo pueden encontrar como frémito táctil, que es la palabra que yo más ocupo, o frémito vocal. Déjenme decirles que las vibraciones vocales, yo ahorita que estoy hablando y me pongo mi mano acá en la laringe, en el cuello, ¿verdad? Yo siento mis vibraciones. Estas mismas vibraciones son transmitidas a mi tórax y yo las puedo palpar o sentir con la palpación. Estas vibraciones vocales son transmitidas por la columna aérea traqueal y bronquial hasta el parénquima pulmonar, que va a vibrar y va a transmitir estas vibraciones a la pleura y a la pared hasta alcanzar la superficie del tórax y van a poder ser evidenciadas por el médico mediante la palpación. Son tan importantes, pero no son tan específicas, ya que, como ustedes saben, las vibraciones vocales van a ser más notorias en el hombre, que tienen un tono de voz más bajo que el de nosotros, más grave, ¿verdad? El de nosotros es más alto, no es de todas, pero en la mayoría. Por este motivo, las vibraciones pueden ser prácticamente imperceptibles en algunas personas sanas que tienen un tono de voz muy alto, o en personas sanas que tienen paredes torácicas muy gruesas o mucha musculatura. Entonces, vamos a decir que estas vibraciones van a tener una importancia semiológica cuando estén asimétricas, en un lado bien, en el otro lado mal. Entonces, ahí es donde vamos a tomar la importancia. ¿Cómo se evalúan? Se exploran con la palma de la mano, recorriendo comparativamente ambos campos pulmonares de arriba hacia abajo, mientras el paciente dice 33. A mí me gustaría que ahorita ustedes se pongan su manita, por ejemplo, ahí en el número 6, y digan 33. Si dicen 33, deben de sentir una vibración que se está generando a través del parénquima pulmonar y está llegando hasta sus manos. Eso se llama frémito táctil, vibración vocal o frémito vocal. Y eso es lo que van a examinar en sus pacientes. Si se fijan, Argente nos pone un 1 aquí y un 1 acá. Eso significa que tienen que ser las dos manos al mismo tiempo y de forma comparativa. El lado derecho y el lado izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos esto? Porque tiene que ser la asimetría de las vibraciones la que vamos a evaluar. Entonces, en la parte posterior, que por donde se comienza, vamos a hacerlo aquí arriba, luego en el 2, luego en el 3 y luego en el 4. Ambas manos al mismo tiempo. Diga 33, diga 33, diga 33. Una vez lo hicimos en la parte posterior, nos pasamos a la parte anterior, siguiendo el número 5, 6, 7 arriba de la tetilla y 8 justo en la tetilla. Diga 33, diga 33, diga 33. Y sin olvidarnos de nuestra parte lateral del tórax, 9, 10 y 11. Entonces son 11 puntos o 11 lugares en los que usted va a evaluar las vibraciones vocales.
Siempre de forma comparativa, es decir, que el 9 y el 9, doctora, de la derecha al mismo tiempo, exactamente, el paciente tiene que tener sus dos manos hacia arriba, colocadas en la nuca o en la cabeza, de manera que ustedes puedan decirle, diga 33, diga 33, diga 33. Por cierto, déjenme decirles que en las partes laterales, el frémito táctil es una de las partes donde menos se siente. No se vayan a preocupar por eso. Bien, también podemos hacer una palpación lineal haciéndolo con el borde cubital de nuestra mano, ¿verdad? Eso es para buscar alteraciones del frémito táctil muy localizadas, ¿verdad? Si con la palma de la mano no las identificamos, podríamos ir espacio intercostal por espacio intercostal hasta encontrar una alteración en el frémito táctil de forma localizada. ¿Qué patologías nos pueden alterar el frémito táctil? Pues nos pueden... Primero hay que decir cuáles alteraciones. Puede estar aumentado, puede estar disminuido y puede estar abolido. Es decir, ausente por completo. ¿Qué lo va a aumentar? Las condensaciones pulmonares con luz bronquial permeable, que esto en español significa neumonía. La neumonía tiene frémito táctil aumentado en el área del foco neumónico. También en el caso de tuberculosis o abscesos pulmonares que tengan una cavidad pulmonar pero voluminosa. Va a estar disminuido cuando tengamos una condensación pulmonar pero con obstrucción de la luz, a lo que se le llama atelectasia, en el enfisema pulmonar, en el engrosamiento pleural, en el derrame pleural, en el neumotórax y en el paciente con obesidad marcada. Y va a estar abolida en el paciente que tenga derrame pleural exagerado o del 100% o un neumotórax voluminoso. Entonces, para terminar, ir terminando esta parte, ¿cuáles son las alteraciones que debemos buscar en la palpación? Tenemos que buscar alteraciones de la sensibilidad al dolor, tenemos que buscar enfisema subcutáneo en los vértices, tenemos que buscar frémito pleural en las regiones laterales, tenemos que buscar roncus palpable, que también se le conoce como frémito brónquico y que son secreciones que van a mejorar después de la tos, y ganglios, ya sean supraclaviculares o axilares. Vamos a evaluar la elasticidad torácica, aunque ya dijimos que no es tan importante, la expansión torácica es así, y las vibraciones vocales. Y yo les tenía acá aquella tablita que les presenté al inicio, donde ya vamos avanzando en el examen físico de tórax, ya vimos inspección y palpación. Entonces, por ejemplo, dijimos en un neumotórax que sea completo, vamos a tener frémito vocal ausente, como lo acabamos de ver. En una atelectasia, el frémito vocal disminuido. En una neumonía, el frémito vocal aumentado. En un derrame pleural, hay líquido entre la pleura y el tórax, el frémito vocal disminuido. Entonces, si se fijan, vamos a ir haciendo una correlación clínica con las diferentes patologías que vamos viendo. Y termino con el video de palpación. Veamos si me funciona. ¿No quiere funcionar? Pues sí. La palpación del tórax consta de una palpación general que está referida a recorrer con la mano toda la superficie torácica en busca fundamentalmente de cambios de sensibilidad que permiten identificar una condritis costal, una fisura o una fractura costal. También es un hallazgo relevante la presencia de crepitación en el tejido celular subcutáneo, sobre todo acá en la zona del cuello, que en ausencia de una brecha externa hace diagnóstico de neumotórax, ya que esta crepitación se debe a la presencia de aire libre en el celular subcutáneo proveniente de la ruptura de una bulla subpleural. También se realiza la elasticidad o la exploración de la elasticidad torácica, que carece de significado relevante, por eso no la voy a hacer. Y lo que sí hacemos por la palpación es la expansión torácica. Para eso le decimos al paciente que al colocar las manos tanto por delante como por detrás, y respire hondo para evaluar fundamentalmente la simetría, ya que
Como no es una persona conocida, no sabemos su expansión normal, pero si expanden los emitoras de manera asimétrica, nos puede orientar hacia algún hallazgo patológico. Por delante colocamos las manos en la zona infraclavicular, le decimos que respire hondo. La expansión de las bases por delante, abrazamos los hipocondrios con los dedos pulgares tocándose en el centro, que respire hondo. Perfecto. Por detrás, la zona supraclavicular, a través de la maniobra de Raúl, colocando las manos de esta forma, con los dedos pulgares unidos por detrás, y le decimos que respire hondo, expansión de los vértices, y la expansión de las bases por detrás, de la misma manera que por delante, abrazando el tórax con los dedos pulgares tocándose en la línea media, y le decimos que respire hondo. Por último, con la palpación exploramos las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales es un fenómeno acústico generado en las cuerdas vocales que se traduce o se transmite por toda la tubuladura del árbol bronquiopulmonar hasta el pulmón y genera un ruido o un sonido que puede ser palpable y se lo verifica su presencia en toda la superficie del tórax. Por delante, en la zona infraclavicular, mamilar y en las bases. Para palpar las vibraciones vocales, el paciente tiene que decir una frase. Lo que habitualmente se utiliza es la palabra 33 por la resonancia que tiene, y le indicamos que cada vez que yo coloque mi mano sobre el tórax, él diga la palabra 33. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Lo hacemos por delante, comparando un hemitórax con el otro, y después lo hacemos por detrás. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Por último, exploramos las vibraciones vocales en la zona axilar e infraaxilar, decir 33. 33, 33. En todos los casos de la exploración de las vibraciones vocales, lo que buscamos es la presencia de asimetría, comparando un hemitórax con el otro, por tanto por delante, por detrás, como por las zonas axilares. Bien, jóvenes. Esto era, yo quisiera saber si hay dudas o consultas. ¿Todo quedó claro? Yo tengo una duda, doctor. Dígame. Después de, digamos eso que nos dijo usted, después de que hacen que meten el antibiótico en la pleura, ¿ese daño es permanente o hay una reabsorción posterior de todo eso? En teoría es permanente. Perdón, César, es permanente, aunque se hacen casos bastante severos. Le comento en el caso de mi papá, tenía una metástasis a pulmón, 100% de derrame pleural, y se le hizo la pleurodesis y a la semana falleció. Entonces, después de hacerlo, normalmente cuando es un derrame pleural tan severo, el pronóstico de vida a muy corto plazo es muy malo, ¿verdad? Entonces, no es que va a tener chance el paciente de recuperarse. Si quizás hubiera chance, tal vez se pudiera reabsorber y volver a formar los derrames, pero creo que no es el caso, ¿verdad? Se hace como una medida desesperada para tratar de mejorarle un poquito la dignidad al paciente. Doctora, tengo una duda. Dígame, Caterina. A la hora de realizar el femito táctil, yo vi un video, ¿verdad? Que no se puede realizar los dos al mismo tiempo. Cuando es, digamos, cuando tenemos muchos pacientes, no se puede realizar, aunque, ajá, ¿verdad? Porque yo sí vi un video en YouTube de que el doctor ponía las manos en la parte anterior y en la parte posterior, pero no sé si eso está correcto.
No está correcto, Catherine, porque está evaluando dos lugares distintos, lóbulo superior adelante y lóbulo inferior atrás. Y lo que tenemos que comparar son los dos lóbulos superiores. De hecho, si se fijaron en este video, el doctor que lo hace con una sola mano, pero él es un experto en semiología, ¿verdad? Entonces yo les sugiero que ustedes pongan sus dos manos a la vez, en tórax derecho, tórax izquierdo, tórax derecho, tórax izquierdo. Bajen, ¿verdad? Por los puntos que les dije, pero ambas manos al mismo tiempo, para que ustedes puedan sentir, lo oigo más en la derecha, lo siento menos en la izquierda y si hay asimetría o no. Pero atrás y adelante no debe ser porque son dos sitios anatómicos diferentes. Gracias. A la orden. ¿Alguien más? Doctora, sí, yo tenía una consulta. Dígame, Noeli. En el caso de las pacientes, bueno, de pacientes femeninos, ¿cómo sería esta palpación? O sea, ya que sabemos, ¿verdad?, de que las pacientes tienen más tejido adiposo por las mamas y todo eso. ¿Hay algún punto exacto donde se puede hacer esta técnica? No, Noeli. ¿O es algo diferente? No se hace de forma diferente, se hace igual. Sí es más dificultad, todo es más dificultuoso en nosotros, ¿verdad? El tema de la percusión cuando lleguemos a los espacios intercostales, incluso el tema de la auscultación. Hay mujeres que se enojan porque uno les pone el estetoscopio sobre el pecho, ¿verdad? Para poderles auscultar. Tenemos que explicarles por qué lo hacemos. Y en el caso de los varones que estén evaluando a una mujer, siempre tienen que estar acompañados de otro personal de salud que sea femenino, de una enfermera o de un superior, para que no se vaya a dar para malos entendidos. Pero sí, Noeli, no hay otra forma y es difícil. Si es demasiado voluminoso la mama del paciente, simplemente se obvia esta parte y se pone, ¿verdad? Dificultad de evaluar frémito táctil en región anterior por mamas voluminosas. Ok, está bien. Gracias, doctor. Una consulta más me acaba de surgir. Y en este caso, el paciente, bueno, igual, ¿verdad? En el caso de la paciente femenina, la ropa se le quita completamente también. Sí, Noeli. Está descrito que para el examen físico debemos de estar con ropas intrahospitalarias, que es una bata que tiene una abertura hacia atrás, y en algún momento tenemos que bajar la bata tratando de mantener el pudor de nuestro paciente, colocándole una sábana que cubra sus genitales, sus mamas, si es que no vamos a estar examinando esa área en ese momento. Pero en algún momento el paciente sabe que con el doctor se va a chulonear, ¿verdad? Término salvadoreño, y hay unos que ni han terminado de entrar y ya se están quitando la ropa, ¿verdad? Y uno le dice, tranquilo, tranquilo, dice, ni he comenzado, ni sé por qué viene, ¿verdad? Pero sí, es sin ropa, ¿verdad? No, nada de ocultar encima de la camisa, nada de hacer el frémito táctil encima de la camisa, ni percutir encima de la camisa, hay que quitar la ropa, es sobre la piel desnuda. Ok, gracias, doctora. Okay. Si no hay otra duda, terminamos, jóvenes. Les agradezco su atención. Por favor, repasen esta clase. Se la subo en breve al campus y nos vemos el viernes porque creo que esta clase es muy importante para terminar la parte de percusión y auscultación. Un gusto verles. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Doctora. Doctora.